Gracias, Cristi, por ese himno tan bello. Y recordaba yo que Cristi es mi niña de resurrección. Esto es un chisme, pero ayer Cristi celebró su cumpleaños. Y recuerdo cuando ella nació y yo quería ponerle Anastasia. Anastasia quiere decir resurrección en el idioma griego, pero obviamente otras mentes prevalecieron y le pusimos Cristina Elizabeth. Así que yo estoy alegre porque mi niña de resurrección está alabando al Señor en ese día. Y quiero decirles a ustedes que este programa no es realidad sin el apoyo de personas que están aquí. Ustedes no los ven, yo los veo, pero aquí hay personas que están haciendo este programa posible. Y yo le doy las gracias a ellos y sé que el Señor también está tomando notas. Así que los felicito por estar aquí haciendo esto posible y cada día mejor. Así que bienvenidos a nuestra sala familiar. Esta es nuestra sala en nuestra iglesia y seguimos haciendo nuestros cultos aquí porque aunque ustedes no están aquí físicamente, los que están viendo esto en vivo pues tienen el privilegio de compartir la dimensión de tiempo con nosotros. Sí, yo sé que esto está un poco metafísico, pero estamos compartiendo el tiempo, estamos unidos en tiempo y gracias a las vías de los medios sociales y gracias a la tecnología, pues podemos nosotros compartir también imágenes y sonidos. Así que bienvenidos a nuestra sala, gracias por estar con nosotros. Y también quiero recordarles, estaba yo pensando, me vino a la mente el dicho en español que dice, entre col y col, una lechuga. Y pues yo me he enterado de que aunque hay un montón de gentes que están viendo nuestro programa localmente o inclusive en nuestro país, también hay un montón de gente que lo están viendo en otros países. Sé que lo están viendo en Ecuador, sé que lo están viendo en Honduras, sé que lo están viendo en Puerto Rico, sé que lo están viendo en Cuba. Así que si usted está con nosotros y usted vive en otro país, wow, gracias. Gracias por compartir este momento con nosotros y nuestra oración es que Dios le bendiga a usted también. Y hoy seguimos nuestra serie de resurrección y el título de la serie es Representa, representa. Y el tema viene del vernáculo de la cultura actual y significa defender algo, identificándose uno completamente con lo que sea o con quien sea que sea. O sea, tengo que representar, tengo que identificarme y defender. Y en este caso estamos hablando de representar a Jesucristo. La semana pasada compartimos cómo aún en medio de la pandemia del COVID-19 y cómo nos afecta nuestra vida y nuestra familia, es importante que nosotros, como seguidores de Cristo, representemos. Es decir, que nos identifiquemos de una manera fuerte con el Señor Jesucristo en donde quiera que estemos. Tenemos el desafío de representar a Jesús en casa, en el trabajo, en el internet, en las tiendas, donde sea. Tenemos el desafío de representar a Jesús, nuestro Rey, donde quiera que estemos. Sin embargo, ¿se ha preguntado usted por qué tenemos el reto de representar a Jesús donde quiera que estemos? La semana pasada nosotros presentamos la idea de que donde quiera que vamos tenemos que representar a Jesús. La razón por la que tenemos el reto de representar a Jesús es porque antes de nosotros pensar o imaginarnos
que íbamos a representar a Jesús, ya Jesús nos estaba representando a nosotros. Y entonces usted dirá, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo nos representó Jesús? Pues les invito a que abran sus Biblias a Mateo capítulo 28. Y déjenme hacer un paréntesis, ¿ok? En la enseñanza de hoy vamos a estar usando este pasaje como nuestra base, pero vamos a pasearnos por la Biblia. Así que usted tome nota de los versículos o después con más detenimiento usted puede repetir el sermón y verlo otra vez para usted capturar la idea de los versículos que vamos a usar. Y quiero compartir con ustedes esto. Hace casi 2000 años, remóntense, 2 siglos atrás, 2 siglos no, 2 milenios atrás, 20 siglos, 21 siglos estamos ya. Hace casi 2000 años Jesús nos representó en la cruz del Calvario. Jesús nos representó en la cruz del Calvario. Yo quiero que ustedes piensen en la cruz, porque la cruz es uno de los puntos de enfoque del cristianismo. Es más, yo me pregunto por qué habiendo tantos símbolos cristianos, el ancla, los panes y los peces, ¿por qué se escogió la cruz como el símbolo que define el cristianismo? La cruz como símbolo de la fe cristiana. Yo estoy ahora en el templo de nuestra iglesia de Peters Road y aquí en las ventanas, que son ventanas de cristal glaseado de colores, tenemos una cruz en cada ventana. Aquí estoy viendo yo cruces donde quiera. Si ustedes miran hacia atrás de mí, van a ver una cruz lumínica. Si ven en el templo de nosotros afuera, hay una cruz. Rara es la iglesia o templo cristiano que no tenga una cruz. ¿Por qué? Porque la cruz representa mucho. En la cruz Jesús se enfrentó a la realidad de nuestro pecado. Yo sé que esto no es un tema divertido. No se suele discutir en las iglesias hoy en día y mucho menos en nuestras conversaciones diarias. Nadie viene y le dice a usted, hey, ¿cómo estás? ¿Qué pecado has cometido hoy? Yo hoy he sido súper pecaminoso. Yo he pecado un montón de cosas. Me siento malísimo. Este pecado me vuelve loco. Nadie habla así. Es más, en nuestra sociedad queremos buscar lo alegre, lo positivo, lo entretenido, lo ameno. El teólogo bautista Millard Erickson afirma en su libro de teología, no nos gusta pensar en nosotros mismos como personas malas o viles. Sin embargo, la doctrina del pecado nos dice que eso es exactamente lo que somos por nuestra naturaleza. Según Erickson, nuestra sociedad enfatiza una actitud mental positiva. Hablar de los hombres como pecadores es como gritar una blasfemia o una obscenidad en una reunión muy formal, incluso en la iglesia. Está prohibido. La realidad es que somos personas pecaminosas. Nacemos en el pecado, vivimos en pecado, morimos en pecado. Esa es nuestra realidad como la Biblia lo demuestra y habla de nuestro estado como hombre natural y no espiritual. Pablo nos enseña en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay excepciones, todos los seres humanos hemos pecado. Esa es nuestra realidad. El profeta Isaías en Isaías 53:6 nos habla de cómo Jesús, estaba hablando casi 600 años antes, profetizando que el Hijo de Dios, el Mesías, iba a enfrentar la realidad de nuestro pecado.
Y dice así el profeta Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En 1 Corintios 15:3, Pablo explica: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Jesús se enfrentó a la realidad del pecado. Y también Jesús en la cruz se enfrentó a la realidad del juicio de Dios por nuestro pecado. El problema del pecado no es solamente la consecuencia del pecado. El problema del pecado es que nos lleva al juicio de Dios. En Isaías 53, versículos 4 y 5, en el canto del siervo sufriente, el profeta nos dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. En esta plaga que estamos experimentando, debemos recordar que esto no sorprendió al Señor. Ya Él había cargado con eso también. Pablo dice claramente en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado delante de Dios, delante de su juicio, nosotros somos reos de muerte, merecemos la muerte. Jesús mismo dijo en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es porque en la cruz Jesús se enfrentó a la realidad del juicio de Dios por nuestros pecados. En Juan capítulo 3, versículos 17 al 19, Jesús también nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En esa cruz, en el monte Calvario, hace casi 2000 años, el Hijo de Dios, sin pecado e inocente, tomó el pecado y la culpa de toda la humanidad sobre sus hombros. Jesús me representó a mí. Jesús te representó a ti, a todos nosotros en la cruz. Sin Jesús, tarde o temprano, los que serían ejecutados a muerte seríamos tú y yo y toda la humanidad. En la cruz Jesús se enfrentó a la realidad del juicio de Dios por nuestro pecado y se enfrentó a la ira de Dios en aquella cruz. Hace casi 2000 años Jesús nos representó en la tumba. En la tumba Jesús se enfrentó a la realidad de la muerte. Dios ha decretado desde la caída del hombre en el Edén que el castigo de la desobediencia humana fue el exilio del Edén y la muerte. La muerte marca el fin
de nuestras vidas en la tierra. Esto siempre ha sido así. Mueres y por lo general eres enterrado en una tumba. Pero ¿se ha hecho usted alguna vez la pregunta? ¿Qué le pasa al cuerpo en la tumba? Ya yo he oficiado en cientos de funerales y he visto cientos de ataúdes y siempre ponen el cuerpo en el ataúd y yo siempre miro para ver quién está ahí, pero solo está el cadáver. Y se cierra aquella caja herméticamente y se pone debajo de la tierra y se cubre con la tierra. Y esto que es polvo regresa al polvo, ceniza a ceniza. El cuerpo se descompone hasta el día en que Jesús fue puesto en una tumba y nos representó. Cuando Jesús salió de aquella tumba del jardín fuera de la ciudad de Jerusalén hace casi 2000 años, salió con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Sus restos humanos desaparecieron. En su lugar, el Hijo de Dios se levantó con un cuerpo glorificado. En Mateo 28 vemos a Jesús que sale de aquella tumba y habla con aquellas mujeres y ellas se postran y lo adoran. Pablo en 1 Corintios 15, versículos 23 al 26, nos habla de los primeros frutos, de las primicias. Yo no sé si usted sabe lo que eso es, pero para los judíos era tomar lo mejor de la cosecha. Cuando empezaba la cosecha, lo mejor se tomaba y se llevaba al templo y se ofrecía como una ofrenda. Jesús es las primicias de la resurrección. Dice Pablo, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y escuchen esto, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es la muerte. Pablo concluye sus comentarios sobre este tema de la siguiente manera. En 1 Corintios 15, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que yo uso y no me canso de usar esta bandita. Usted dirá, pastor, pero usted es un poco tonto. Aquí tengo yo mi bandita que dice que Dios es nuestra victoria. Tuve el privilegio de caminar en Jerusalén, en la iglesia del Santo Sepulcro. Y tienen un gran mausoleo donde supuestamente es el lugar más exacto que se ha determinado por la arqueología y la ciencia y la historia de dónde está el lugar donde pusieron a Jesús. Y uno puede entrar dentro y hay un hueco y usted ve la tierra que marca ese lugar. Pero no muy lejos de ahí hay otra tumba que le dicen la tumba del jardín. Y en esa tumba del jardín usted puede ver un hueco en la pared y la tumba está hecha en una roca. Y usted ve que hay una piedra que se rueda, que tapa la entrada. Y he estado en ese lugar. Y hasta, ustedes van a decir, Lema siempre dice un disparate. Pero uno se siente cómodo. Está en la piedra, está frío, hay silencio. Uno ve aquello como un lugar de tranquilidad.
Ahí se puede experimentar la paz de los muertos. Pero de esa tumba Jesús nos libró. Debido a que Jesús nos representó en la tumba, nosotros también podemos dejar atrás nuestros restos mortales. No importa si lo queman, no importa si lo entierran, no importa si los gusanos se los comen, no importa si nos tiran en pedazos. Vamos a recibir un nuevo cuerpo glorificado y no vamos a pasar ni un segundo en la tumba. No importa en dónde metan esos restos. Pablo lo explica en 1 Corintios 15, versículos 42 al 44, dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Lo que Pablo está diciendo es que en un cerrar y abrir de ojos vamos a ser transformados. Ahora esto parece un sermón de funeral, pero no lo es. Lo anormal es el sermón de funeral. Esto es la verdad de Dios. Cuando yo me muera, yo no sé ustedes, pero yo sí que voy a salir volando. Quiero ser cremado y mis restos mortales, mis cenizas esparcidas como alimento a los pececitos en el mar Caribe. Por lo menos para algo voy a ser bueno. Dice mi esposa que por lo menos voy a servir para algo. Pero mi espíritu estará luciendo un cuerpo nuevo y glorificado como el de Jesús. La muerte no podía sostener a Jesús en la tumba, y debido a que Él me representó allí, yo no voy a pasar ni un segundo en ninguna tumba, ni nadie que haya puesto su fe en Jesús. Pero en la tumba Jesús no solo se enfrentó a la muerte, sino que se enfrentó a la realidad del infierno, al Hades, el lugar de los muertos. Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 14, responde a la pregunta de los tesalonicenses: ¿qué pasa cuando morimos? Y dice así el apóstol: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dormir es un eufemismo que usa Pablo para hablar de la muerte. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Después de 20,000 bajas en los Estados Unidos, se puede decir que hay muchos que están entristecidos sin esperanza. Pero Pablo nos recuerda: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, a los que murieron en Él. Debido a que Jesús nos representó en la tumba, no tenemos que parar allí para nada en absoluto. La tumba es solo para nuestros restos mortales, si quedan algunos. No tenemos que parar en la tumba. Nos vamos más allá de la tumba, más allá de la morada de los muertos, al lugar donde Jesús nos está esperando. Bueno, ¿y cómo se puede explicar eso? Muchos han tratado, pero déjenme compartir algo que yo descubrí. El teólogo suizo Carlos Barth, que fue un teólogo muy importante en el siglo pasado, que fue el padre del movimiento conocido como la neoortodoxia, él en uno de sus estudios se refirió a ese lugar donde uno va en cuanto uno muere, como un lugar en el universo que él designó el punto omega. Según Barth, este es el punto central de todo el tiempo y el espacio. Hay películas que tratan ese tema, Imagínese el punto omega como el centro de una rueda de bicicleta, en el eje donde se encuentran todas las varillas. En ese eje nos vamos a encontrar
todos simultáneamente en el punto omega en nuestra muerte. Bueno, esto es un poco de filosofía, ¿no? Y metafísica, pero déjenme explicarles, porque esto nos da la idea de qué pasa. No solamente con nosotros, sino con los antiguos, la gente que se murieron antes. En particular, la gente que se murieron antes de Jesús. Por ejemplo, Abraham murió. Y cuando Abraham murió y cerró sus ojos, entró, según Barth, en el punto omega. Después Isaías murió y entró en el punto omega. Después el apóstol Pablo murió y entró en el punto omega. Después David Lema se murió y entró en el punto omega. Todos nos unimos en el mismo punto y todos al mismo tiempo somos transformados, revestidos de gloria y compartimos la victoria de Jesús. Tenemos la historia del hombre rico y Lázaro, la parábola de Jesús en Lucas capítulo 16, que nos habla de que un hombre murió y dice que también el mendigo Lázaro murió y se encontraron ¿en dónde? En un punto donde podían comunicarse. No tengo tiempo para explicar la lección, pero ustedes pueden mirarlo ahí. Jesús en la tumba se enfrentó a la realidad de la muerte y a la realidad del infierno por nosotros. Y si ponemos nuestra fe en Jesús, podemos decirle adiós para siempre para aquella tumba. Por eso es que si usted está pagando por una tumba, yo creo que le están robando el dinero. Para mí que me echen por ahí en cualquier lugar, porque en realidad no importa. Jesús nos libró de la tumba, porque allí Él nos representó. Y Jesús nos representó también hace casi 2000 años en su resurrección. Jesús inauguró la realidad de la resurrección. ¿Sabe lo que es una inauguración? Yo he estado en varias. Por ejemplo, hay tiendas que van a hacer una inauguración. Y entonces ponen una cinta, casi siempre de color rojo, ponen una cinta bien grande y hay veces que tienen unas tijeras grandes también y entonces como una señal de inauguración cortan la cinta y dicen bienvenidos, ahora empezó todo lo que vamos aquí a presentarles. Jesús inauguró la realidad de la resurrección. Él abrió el camino. Él fue el primero. El profeta Isaías predijo esto. En Isaías 53, versículo 10 en adelante, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías había visto en el futuro que el Mesías iba a morir y que iba a resucitar. En Mateo 28, el pasaje nuestro de hoy, en los versículos 1 al 6, el evangelista nos relata: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, el domingo. Y por eso es que la iglesia cristiana a través de los siglos ha continuado adorando al Señor, celebrando su resurrección en la adoración en el día domingo. Y vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Y me llama la atención cómo este ángel aparece en una manera tan suave
quita la piedra, se sienta arriba de la piedra. Los guardas que los judíos habían puesto ahí para vigilar la tumba no pueden hacer absolutamente nada, ni se respiran prácticamente. Y les anuncia a aquellas mujeres. Y no tengo tiempo para elaborar esto, pero qué tremendo que las primeras que fueron testigos de la resurrección fueron 2 mujeres. Y la ironía es que la ley de Moisés decía que el testimonio de 2 mujeres, ni de 10 mujeres, ni de 100 mujeres valía para nada. Pero Dios, que yo creo que tiene un buen sentido de humor, escogió 2 mujeres para ser las primeras que testificaron la realidad de la resurrección de Jesús. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 en adelante, Pablo nos dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esto es algo para hoy. Hay muchas personas que dicen: cuando yo me muera, ahí quedé, no va a pasar más nada. Y yo pregunto: bueno, pues entonces ¿para qué está gastando el dinero en tumba y en caja y en todo aquello? Pero hay un montón de personas que piensan que su memoria seguirá. Pero la realidad es, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero la historia no para ahí. La resurrección de Jesús garantiza nuestra resurrección. Imagínense todos los mártires de la iglesia, que son miles, pero imagínense los primeros: Esteban, imagínense a Jacobo, imagínense al apóstol Pedro, imagínense al apóstol Pablo. ¿Quién va a ser tan tonto de morir por un cuento? Si Jesús no resucitó, uno tiene que ser un bobo para que lo dejen ser ejecutados por una mentira. Pero aquellas personas estaban convencidas. Aquellas personas sabían lo que el apóstol Pablo había decretado en el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Jesús inauguró la realidad de la resurrección. Jesús también inauguró la realidad de la vida eterna. La vida eterna para nosotros no comienza cuando yo me muero. La vida eterna comienza cuando yo creo que Jesús resucitó de los muertos. El evangelista Juan, que fue testigo ocular de todos los acontecimientos que hemos discutido, cita a Jesús en Juan 5:25 diciendo: Jesús dijo: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Juan también comparte con nosotros esta verdad en el clásico versículo por excelencia de Juan 3:16, que dice, como ustedes muchos pueden repetir: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan también cita a Jesús hablando con Marta justo momentos antes de resucitar a su hermano Lázaro de entre los muertos. En Juan capítulo 11, versículo 23 al 26, dice así: Jesús le dijo: tu hermano resucitará.
Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es la pregunta para nosotros hoy. ¿Crees esto? La vida eterna es el don de Dios para nosotros porque Jesús nos representó en la resurrección y nosotros creímos. Para aquellos que eligieron no creer, el castigo es la muerte eterna. Separación total de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? El escritor británico C.S. Lewis escribió un pequeño libro que se llama El Gran Divorcio. Si usted tiene tiempo, léalo, vale la pena, porque es de lo que sucede cuando usted se muere sin Dios. Imagínese un mundo donde no hay Dios, un mundo donde no hay amor, un mundo donde no hay esperanza, un mundo donde no hay paz, un mundo donde no hay vida. Es horrible. Jesús fue el representante perfecto, ya que es Dios y es hombre, 100% Dios y 100% hombre. Jesús no tuvo pecado, Jesús no tuvo culpa ninguna, vivió la vida perfecta, murió la muerte perfecta y resucitó a la perfección del plan de Dios. Necesitamos experimentar a Jesús. En inglés esto es fácil de explicar, pero en español es difícil. Déjenme ver cómo yo puedo hacerlo para que ustedes puedan entender con claridad. ¿Cómo se puede explicar esto de experimentar a Jesús? O la palabra que yo quiero usar, que creo que la inventé, es experienciar. Porque no es como yo que me pongo este saco y me lo pongo por arribita, sino que es de adentro. ¿Cómo puedo yo experienciar a Jesús dentro de mí? Experienciar a Jesús en toda su plenitud. Cuando nosotros experimentamos a Jesús, nos unimos a Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Jesús nos representó a nosotros para que pudiésemos experimentar todo lo que Él experimentó. Victoria sobre la muerte, victoria sobre la tumba y victoria a través de la resurrección. Esto es lo que la iglesia llama el evangelio. Esta es la buena noticia. Esta es la buena rendición de lo que Dios quiere que proclamamos y compartimos con ustedes hoy. Entonces, ¿crees? ¿Crees que Jesús te representó y tomó tu lugar en la cruz? ¿Crees que Jesús te representó y tomó tu lugar en la tumba? ¿Crees que Jesús te representó y tomó tu lugar en la resurrección? Yo sí creo. El cristianismo se ancla en hechos históricos que resultan en una fe histórica. Nosotros creemos que los eventos de la historia y los testigos oculares de tales hechos nos dicen que existen y que en realidad sucedieron. Jesús ciertamente murió en una cruz en el Monte Calvario. Jesús ciertamente dejó vacía la tumba del jardín donde fue enterrado. Jesús ciertamente se levantó de entre los muertos en aquella gloriosa mañana hace 2000 años en que resucitó. Y la pregunta sigue siendo, ¿crees? En conclusión, si tú crees que Jesús te representó a ti en la cruz, si tú crees que Jesús te representó a ti en la tumba, si tú crees que Jesús te representó a ti en la resurrección, entonces tú puedes mirar el final de Mateo, donde dice Mateo que Jesús les dijo a sus discípulos, toda potestad
me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Y aquí quiero yo cambiar un poquito. Por tanto, id, represéntenme a mí. Yo lo representé a ustedes y ustedes lo creen. Ahora, represéntenme a mí. Id, represéntenme a mí, hacer discípulos. Represéntenme a mí, bautizándolos. Represéntenme a mí, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros. Vamos juntos hasta el fin del mundo. Si tú crees, tú tienes que representar a Jesús porque Él te representó a ti. Él me representó a mí. Yo hoy estoy aquí representando a Jesús porque Jesús me representó a mí. Hoy yo no tengo que preocuparme del pago de mi pecado, del juicio de Dios. No porque no exista, sino porque Jesús me representó a mí en la cruz. Hoy no tengo yo que preocuparme de la muerte ni del lugar de los muertos, porque Jesús en aquella tumba me representó a mí. Y hoy yo puedo gozar de la promesa de la vida después de la muerte. Yo puedo gozar de la promesa de la resurrección, porque Jesús resucitó de los muertos. Puede que tú te preguntes, pastor, y yo entiendo y yo creo. ¿Qué puedo hacer para yo también ser parte del grupo que Jesús representó? En primer lugar, tienes que conocer que Dios te ama. Jesús te representó a ti y me representó a mí porque Dios nos ama. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice el apóstol Pablo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos que confesar que hay pecado en nuestra vida. Como ya les dije en Romanos 3:23, Pablo nos dice que todos hemos pecado. Isaías dice que todos nos hemos descarriado. Tenemos que reconocer nuestro pecado y confesarlo delante de Dios. Tenemos que creer que Jesucristo es el Señor. El carcelero de Filipos, después de un terremoto, se encuentra con Pablo y él se arrodilla y delante de Pablo y Silas les pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Lucas nos narra que aquel hombre recibió esta contesta de Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en tu corazón y confía en Jesús con tu vida. Nosotros encontramos en Romanos capítulo 5 versículo 1 que dice: justificados pues por la fe, por el creer, tenemos paz para con Dios. Tenemos una relación correcta por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí donde tú estás, ora a Dios. Recibe su amor, confiesa tu pecado, acepta la realidad de la historicidad de la fe cristiana, en la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús, y cree en tu corazón y serás salvo. Si tú tienes alguna pregunta o alguna duda, en nuestro sitio web, ahí tenemos una parte donde tú puedes ir y buscar más información de cómo tener una relación con Dios. Y ahí puedes dejar tu nombre, tu información para nosotros poder contactarte a ti, para ayudarte a ti. Para que entonces tú puedas celebrar, igual que nosotros, igual que toda la cristiandad, Él vive. Y la iglesia dice: amén. Que Dios los bendiga.